Muy bien, buen día para todos. Vamos a ir comenzando con la clase de hoy. Tenemos una clase difícil y encima de todo yo estoy recientemente operado de la garganta, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Creo que lo mejor va a ser que en vez de hacer un intervalo de 15 minutos, hagamos 2 intervalos de 10 para que yo pueda descansar mejor. Sí, entonces eso es lo que vamos a hacer. Bien, decía, tenemos para hoy un tema complejo que es las vías de degradación del combustible y cómo es que les extraemos energía para entregársela a los intermediarios. Les dejo el link al video de la clase pasada y el link al PDF de esta clase. Entonces, lo último que hemos visto la vez pasada era el tema de la glucólisis, ¿sí? Que era cómo a partir de la glucosa le hacíamos una reacción química de oxidación a la glucosa y los carbonos iban a parar al ácido pirúvico. Sí, ahí se van a parar los carbonos de la glucosa. La energía de la glucosa, me quedan 2 moléculas de ácido pirúvico. La energía de la glucosa, decía, iba a parar a 2 moléculas de ATP, que no parece mucho, pero es una ganancia energética de intermediario, y los electrones de la glucosa iban a parar a 2 moléculas de NADH. Y ese sería el resumen de la glucólisis. Ahora bien, si bien puede parecer poco esas 2 moléculas de ATP, puede ser suficiente para algún tipo de células como las células musculares. El tema es que para poder producir esas 2 moléculas de ATP, en algún punto en la glucólisis se tuvo que consumir 2 moléculas de NAD+, y producir el NADH. El tema es que ese NADH y el NAD+, cualquiera de los dos, son sustancias difíciles de producir, ¿sí? Son moléculas caras para fabricar. La célula no se puede dar el lujo de descartar el NADH y producir nuevo NAD+. De alguna forma, la célula tiene que reoxidar ese NADH a NAD+, porque si no, no va a poder seguir haciendo glucólisis y no va a poder seguir obteniendo ni siquiera esas 2 moléculas de ATP. Entonces vamos a ver cómo se reoxida el NADH a NAD+ en la vía, primero, anaeróbica, o sea, en ausencia de oxígeno, y segundo, en la vía aeróbica, que sería en presencia de oxígeno. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar.
con la vía anaeróbica. La vía anaeróbica para reoxidar el NADH a NADMAS es la fermentación, que si bien hay muchos tipos de fermentaciones, sobre todo en hongos, vamos a ver solamente dos casos. El primero es el caso de la fermentación alcohólica y el segundo el caso de la fermentación láctica. Bien, ¿qué es la fermentación? Es un proceso que continúa la glucólisis y reoxida el NADH a NADMAS. ¿Sí? El lugar en donde ocurre es en el citosol de todas las células, tanto eucariotas como procariotas. Es un proceso anaeróbico, como les decía, ¿sí? Ocurre en ausencia de oxígeno, y la idea es que los productos de la glucólisis, o sea, los productos de la glucosa, no llegan a oxidarse por completo, ¿sí? Quedan en una oxidación parcial. Entonces, la fermentación alcohólica es frecuente en hongos, particularmente del género Saccharomyces, como la levadura común y corriente, la levadura que se usa para hacer panes y pizzas, ¿sí? Es Saccharomyces cerevisiae, también se utiliza para hacer bebidas alcohólicas. Esas levaduras son organismos que llamamos facultativos, porque pueden hacer respiración celular o pueden vivir a base de fermentación. O sea, pueden vivir en un medio aeróbico o en un medio anaeróbico. Sí, acá en el dibujito tenemos representada la glucosa, que en la glucólisis nos da 2 de piruvato, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Sí, esos serían los productos de la glucólisis. En la fermentación alcohólica, lo que ocurre es que en 2 pasos, no tienes que saberse los pasos, no importa, en 2 pasos se va a formar primero una molécula de dióxido de carbono por cada piruvato, o sea, 2 por cada glucosa, y el resultado final va a ser 2 moléculas de etanol, que cuando se produce el etanol es cuando el NADH se reoxida a NAD+. ¿Sí? O sea que en la fermentación alcohólica, por lo menos, los electrones que estaban en el NADH fueron a parar a los productos del piruvato, ¿sí? Es decir, los electrones que venían de la glucosa pasaron por el NADH, van a terminar en el piruvato. El resultado son 2 moléculas de etanol y 2 moléculas de agua, 2 moléculas de dióxido de carbono, que, como les comentaba, se utiliza para hacer panes y pizzas porque el dióxido de carbono es un gas que se expande, entonces genera las burbujitas de la miga, del pan o de la pizza. ¿Sí? También se utiliza para hacer bebidas alcohólicas como cerveza porque se produce el etanol y el dióxido de carbono es lo que produce la espuma. O se utiliza
en la producción de bebidas a veces sin dióxido de carbono, como el vino, ¿sí? En ese caso, lo que se usaba antiguamente era la uva con la cáscara completa, ¿sí? Hay que poner la cáscara porque no sé si vieron que la uva tiene sobre la cáscara una cosa media blanquita. Esa cosa media blanquita es un hongo de Saccharomyces que está vivo. ¿Sí? Entonces, al poner la uva con la cáscara, tenemos el jugo de la uva que va a ser la fuente de carbonos y la cáscara que va a ser la fuente de la levadura. ¿Sí? Teniendo la levadura y la cáscara, la levadura y el jugo, poniéndolo en un medio anaeróbico, o sea, cerrándolo para que no entre oxígeno, esa levadura va a producir alcohol y lo va a liberar al citoplasma, lo va a eliminar al exterior de la levadura, tanto alcohol hasta que le resulte tóxico y se mueran las Saccharomyces. ¿Sí? Solo que le pone un límite a la graduación alcohólica de las bebidas. ¿Sí? El hecho de que las levaduras que lo producen llegan a un punto donde no toleran más la producción de alcohol. Después, para producir bebidas alcohólicas de más alta graduación, lo que se hace es tomar el jugo fermentado y evaporarle el agua para que se concentre más el alcohol. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con fermentación alcohólica? Nada. Bien. Pasamos a la otra, que es la fermentación láctica. En la fermentación láctica es frecuente en bacterias del género Lactobacillus. Entonces quizás les suene de las propagandas de la Serenísima, ¿sí? Como el LK6 Defensis y esas paparruchadas que vendían, ¿sí? Que eran como para ellos una sustancia mágica y milagrosa, y en realidad el LK6 Defensis es una variante de una bacteria, ¿sí? Es una cepa bacteriana. También es frecuente en el tejido muscular y en los glóbulos rojos. Piensen que los glóbulos rojos son células que no tienen organelas internas membranosas, perdieron todas sus organelas, el núcleo incluido. No tienen rugoso, ni Golgi, ni liso, ni lisosomas, ¿sí? Entonces tampoco tienen mitocondrias como para hacer respiración celular. Entonces el glóbulo rojo vive a base de hacer fermentación láctica. En este caso, sí está representada la fermentación del género Lactobacillus, ¿sí? Que se encuentran esas bacterias generalmente en la leche. Si uno compra un yogur, por ejemplo, el yogur tiene los Lactobacillus todavía vivos, ¿sí? Entonces el yogur parte de la lactosa de la leche, que es galactosa más glucosa, y convierte la galactosa en glucosa. Y eso le hace la glucólisis, que nos da por resultado 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH, ¿sí? Igual que antes. En este caso, en una única reacción, los electrones del NADH van a parar al piruvato y el NADH se reoxida a NAD+. Entonces se produce lactato o ácido láctico, ¿sí? Que va a ser el producto de desecho.
En el caso de los lactobacillus, ese lactato lo eliminan al exterior de la célula y es lo que hace que la leche se cuaje para producir queso, yogures. ¿Sí? El aumento de ese ácido hace disminuir el valor de pH y eso hace que las proteínas se naturalicen y precipiten. Por eso se corta la leche. ¿Sí? En el caso de la célula muscular, la fermentación láctica es la vía más rápida que tiene la célula muscular para para obtener energía, ¿sí? Obtener energía que viene de la glucólisis, las dos moléculas de ATP. Entonces, cuando uno le exige a un músculo un movimiento rápido, como por ejemplo subir una escalera o correr el colectivo, ¿sí? Le está exigiendo al músculo un movimiento repentino, ese músculo va a obtener energía principalmente mediante la fermentación láctica. ¿Sí? A partir de la glucosa, se va a producir el piruvato y a partir de ese piruvato el lactato o ácido láctico. ¿Sí? Si ese lactato o ácido láctico en la célula muscular se llegase a acumular, produciría una sensación de dolor primero en el músculo y después llegaría a producir, si se acumula mucho, un calambre en el músculo, ¿sí? Cosa que si ustedes vieron que cuando subí las escaleras les duelen las piernas, es porque en los músculos de las piernas se está acumulando ese lactato, que normalmente las células musculares lo que hacen es expulsarlo a la sangre lo transporta hacia el hígado y el hígado a partir del lactato puede producir piruvato y a partir del piruvato producir glucosa que puede liberar de nuevo a la sangre y transportar de nuevo hacia el ciclo hacia la célula muscular. Esto se conoce como ciclo de Cori, ¿sí? Y por eso es que la célula muscular puede volver a hacer glucólisis y volver a obtener al menos esas dos moléculas de ATP. Bien, entonces en el caso de los glóbulos rojos nunca les va a pasar de que se acalambren, ¿sí? Nunca se les va a pasar que se le acumule el ácido láctico, porque como están siempre en movimiento, cada tanto pasan por el hígado y al pasar por el hígado descargan su lactato y el hígado lo convierte en glucosa y restaura el lactato a glucosa. Fíjense, pequeño detalle, que las células del hígado pueden fabricar glucosa, ¿sí? Eso no es exclusivo de la fotosíntesis. Lo que es exclusivo de la fotosíntesis es fabricar glucosa a partir de materia inorgánica, ¿sí? A partir del dióxido de carbono. Acá el hígado está produciendo glucosa, pero la está produciendo a partir del lactato, que ya es una molécula orgánica. ¿Sí? Entonces eso diferencia la producción de glucosa en el hígado de la producción de glucosa en las plantas. Bien, y por último, si se llegase a acalambrar el músculo cardíaco, ¿sí? Lo que produce es un infarto. ¿Sí? Un infarto es cuando se acumuló demasiado lactato en el tejido del miocardio y algunas de las células
al acumularse el ácido interno, se les desnaturalizaron sus proteínas y eso produce el infarto de miocardio. ¿Sí? Piensen que el miocardio es un músculo que está constantemente contrayéndose y relajándose, está constantemente en movimiento. Entonces, constantemente está requiriendo energía, ¿sí? Y normalmente va a obtener esa cantidad de energía de la respiración celular, siempre y cuando tenga una buena concentración de oxígeno que le va a proveer la hemoglobina. Cuando el corazón le recibe el oxígeno en la hemoglobina, hace respiración celular, produce cantidades grandes de ATP que consume en el latido muscular. Bien, entonces, hasta aquí los dos tipos de fermentación. ¿Alguna duda con las fermentaciones? Bien, pasemos a ver entonces qué pasa en la respiración celular. ¿Sí? La respiración celular es una vía metabólica, o sea, una serie encadenada de reacciones que termina de degradar todas las moléculas que fueron usadas como combustible, ya sea glucosa, ácidos grasos o aminoácidos, que eran los tres posibles combustibles. En la respiración celular se van a terminar de oxidar, ¿sí? En los eucariotas, la respiración celular ocurre en las mitocondrias, tanto en células de animales como en células de plantas como en células de hongos, y en los procariotas ocurre en el citoplasma, cercano a la membrana plasmática de la célula procariota. Si usa la respiración celular puede ocurrir tanto en eucariotas como en procariotas, pero en distinto lugar. Con decir que se termina de degradar el combustible, quiere decir que cada uno de los carbonos de ese combustible van a terminar formando dióxido de carbono, CO2, que vendría a ser la forma más oxidada de carbono que hay. ¿Sí? Y por último, como decía, este es un proceso aeróbico, ¿sí? Proceso que va a depender de la presencia de oxígeno. Ya vamos a ver cuál es su rol, en qué parte participa. Bien, en la respiración celular, ¿sí? Si venimos por la vía de la glucólisis, tenemos como producto de la glucólisis el ácido pirúvico, que sería esta molécula de acá. Ese ácido pirúvico que está en el citoplasma tiene que ser transportado al interior de la matriz mitocondrial y ni bien entra, le sucede una reacción química que se llama descarboxilación del piruvato. Y descarboxilación del piruvato. ¿Por qué? Porque lo que le sucede precisamente es que pierde el grupo carboxilo,
Si el grupo ácido se va a terminar de oxidar y se va a convertir en una molécula de dióxido de carbono. Una por cada piruvato, 2 por cada glucosa. ¿Sí? En ese proceso, el carbono se está oxidando. ¿Sí? Entonces, si se está oxidando el carbono, alguien se tiene que reducir. ¿Y quién es el que se reduce? De nuevo, en NAD+, que se convierte en NADH. ¿Sí? Entonces, en vez de reoxidar el NADH NAD+, seguimos produciendo más NADH. Después, a los restos del piruvato, que son estos dos carbonos, ¿sí? Que es un grupito acetilo, se le une una coenzima que se llama acetilcoenzima A. ¿Sí? Ese va a ser el otro producto de la descarboxilación del piruvato. ¿Sí? Entonces, los productos teníamos que se produce dióxido de carbono, 2 por cada glucosa, que se produce NADH, 2 por cada glucosa, y que se produce acetilcoenzima A, también 2 por cada glucosa. ¿Sí? Entonces, en el siguiente paso, lo que sucede es se llama ciclo de Krebs, aquí en el nombre, es una serie encadenada de reacciones químicas, así como teníamos el ciclo de Calvin en las plantas, nada más que el ciclo de Krebs es relativamente más simple, ¿sí? Que parte arriba cuando el ácido oxalacético, estos nombres no hace falta que se los estudien, ¿sí? Los intermediarios de los ciclos de Krebs y de Calvin no son necesarios que se los sepan, pero se los comento igual. Cuando este ácido oxalacético, que es un compuesto de 4 carbonos, recibe el grupo acetilo de la coenzima A. ¿Sí? Entonces se libera la coenzima A y los dos carbonos del grupo acetilo quedan unidos a ese ácido oxalacético, formando el ácido cítrico, que el ácido es un ácido de 6 carbonos. Eso se reordena y después se oxida. ¿Sí? Uno de los carbonos se oxida por completo y se libera un dióxido de carbono por cada acetilcoenzima A, serían 2 por cada glucosa, y como se está oxidando lo que venía del combustible, se va a estar reduciendo alguien. ¿Quién va a ser? De nuevo, el NAD+. ¿Sí? O sea que en vez de reoxidar NADH NAD+, seguimos produciendo NAD+. Después, en la siguiente reacción, se vuelve a oxidar lo que venía del combustible, ¿sí? Entonces se vuelve a producir más NADH y más dióxido de carbono. Fíjense que acá se fue un dióxido de carbono, acá el otro, ya se fueron 2 carbonos, que eran los 2 carbonos del grupo acetilo, ¿sí? Y que hasta ahora produjimos 2 moléculas de NADH. Pasamos por este compuesto que es el succinil-CoA, un compuesto de 4 carbonos, que se va a convertir en ácido succínico, que es otro compuesto, que no importa el nombre, y lo que importa es que en esa reacción, a partir de GDP y fosfato, se va a producir GTP. ¿Sí? Se va a producir directamente una molécula que tiene tanta energía como un ATP, entonces podríamos decir que se produce un equivalente al ATP. Después se vuelve a oxidar el combustible y a partir del FAD se produce FADH2
y en la última reacción se vuelve a oxidar el combustible y a partir de NAD se va a producir un nuevo NADH. ¿Sí? Entonces, el ciclo de Krebs es la ruta metabólica donde el combustible se termina de oxidar, ¿sí? Es el punto donde se producen más coenzimas reducidas y es el punto donde se produce más dióxido de carbono, porque se producen 2 moléculas de dióxido de carbono por cada acetilo, que es lo mismo que decir 4 por cada glucosa. ¿Sí? Bien, entonces, hasta acá, las moléculas de piruvato perdieron cada una un carbono por la descarboxilación al entrar en la mitocondria. ¿Sí? Si teníamos una glucosa de 6 carbonos, llegamos a producir 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos, y al entrar a la mitocondria cada una perdió un carbono. Entonces se nos fueron 2 carbonos de los 6 originales y nos quedaron 4. ¿Sí? Se produjeron ahí en la descarboxilación 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de acetilcoenzima A. Las moléculas de acetilcoenzima A entraron en el ciclo de Krebs. Todos los carbonos que venían del combustible se terminaron de oxidar a dióxido de carbono. En total se nos fueron 4, ¿sí? 4 por cada glucosa, que sumados a los 2 que se fueron en la descarboxilación, son los 6 resultados de oxidar por completo a la glucosa, ¿sí? Como resultado de Krebs, ¿sí? Acá está expresado por cada glucosa, se van a producir 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2 y 2 moléculas de GTP, que equivalen en energía a 2 moléculas de ATP. ¿Sí? Si quisiéramos expresarlo por cada acetilcoenzima A, serían 3 moléculas de NADH, una de FADH2 y una de GTP. ¿Sí? Por cada acetilcoenzima A es la mitad. ¿Sí? Bien, hasta aquí entonces se terminó de oxidar el combustible. Ya no hay más carbonos del combustible que oxidar. ¿Sí? Ahora lo único que nos queda son un montón de coenzimas reducidas que se van a recuperar en la siguiente etapa. ¿Sí? La cadena respiratoria es una cadena de transporte de electrones, así como había en la fotosíntesis. No sé si se acuerdan que en la fotosíntesis la luz impulsaba una cadena de transporte de electrones, que el electrón iba pasando de un componente de esos fotosistemas, de un componente a otro, hasta llegar al NADP, que era el aceptor final. Acá están mostrados los componentes de la cadena respiratoria. Son citocromos, ¿sí? Son proteínas integrales de la membrana interna mitocondrial, ¿sí? Que es esa membrana que es plegada, por eso sería acá un pliegue. Y la idea es que hay diversos complejos de citocromos. Tenemos el complejo 1, que va a recibir los electrones del NADH, entonces el NADH se reoxida a NAD y el complejo 1 recibe un electrón, o sea, se reduce. Después, ese complejo 1
le va a ceder el electrón a un compuesto que se llama plastocinona, ¿sí? Que no importa que en el caso no es una proteína, ¿sí? Pero es otro compuesto que transporta el electrón hacia el complejo 3. Pero sucede que cuando el electrón pasó por el complejo 1 y fue a parar a esta coenzima Q, ¿sí? Se tomaron protones de la matriz mitocondrial y se bombearon hacia el espacio intermembrana, ¿sí? Espacio que está cerrado, ¿sí? Entonces se van a empezar a acumular protones en el espacio intermembrana. El electrón pasa por el complejo 3, ¿sí? Lo recibe el electrón, se reduce, el componente anterior se oxida, el complejo 3 se lo pasa al citocromo C, el citocromo C se reduce, el complejo 3 se oxida. De nuevo, al pasar el electrón por el complejo 3, se bombean 4 protones de la matriz mitocondrial al citoplasma. El citocromo C se los da al complejo 4 y el complejo 4 se los da al último aceptor de electrones, que es el oxígeno, ¿sí? Oxígeno que llegó al interior de la matriz mitocondrial porque fue inspirado con el aire, ¿sí? Pasó por la membrana de los capilares de los vasos sanguíneos y llegó a los interiores de los glóbulos rojos, fue transportado por la hemoglobina y la hemoglobina lo fue soltando en las distintas células de los tejidos del resto del cuerpo. Cuando el oxígeno recibe el electrón, se reduce y queda en forma de agua. Y de nuevo, cuando pasa el electrón por este complejo 4, se bombean protones, en este caso son 2, ¿sí? Es decir, que con toda esta cadena de transporte de electrones, el electrón fue desde el dador inicial, que es el NADH, hasta el aceptor final, que es el oxígeno, y en el proceso de la cadena de transporte se bombearon protones al espacio intermembrana. O sea, se formó un gradiente de protones. El caso del FAD, el FADH2, va a entregarle sus electrones al complejo 2, que es otra proteína de la membrana, es otro citocromo, otra proteína de la membrana interna mitocondrial, y el complejo 2 se los va a dar directamente a la coenzima Q y esa al complejo 3. ¿Sí? Y en ese caso no hay un transporte de protones. Eso quiere decir que las moléculas de FADH2 van a producir menos gradiente, ¿sí? Porque van a bombear protones en el complejo 3 y en el complejo 4, mientras que los electrones del NADH bombean en el 1, en el 3 y en el 4. ¿Sí? Entonces, eso sería la cadena respiratoria, una cadena de transporte de electrones que termina cuando el oxígeno se convierte en agua y donde se bombean protones hacia el espacio intermembrana. Bien, entonces, resumiendo, la cadena respiratoria es una cadena de transporte de electrones, como la de fotosíntesis. Las proteínas, que son citocromos, se llaman así,
y otras moléculas de la membrana se van transfiriendo los electrones del NADH y el FADH2 de unas a otras, ¿sí? Por eso es una cadena de transporte de electrones. El aceptor final es el O2, que produce como resultado agua. En el proceso se bombean protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana y entonces se empiezan a acumular protones en el espacio intermembrana. Y esos protones, sí, acá estaría genial que apareciera la misma proteína que aparecía en fotosíntesis, que al dejar pasar los protones giraba y tomaba ADP y fosfato y producía ATP. ¿Sí? La ATP sintetasa, citasa o bomba ATPasa o complejo F0, F1, ¿sí? Tiene diversos nombres, y eso es precisamente lo que ocurre en un proceso que se llama fosforilación oxidativa, que sería el siguiente paso. Si en el siguiente paso los protones van a volver a ingresar a la matriz mitocondrial por ese canal que es el complejo F0F1, y al pasar lo hacen girar literalmente, y con esa rotación el complejo F1 toma ADP y fosfato y hace la condensación que da por resultado ATP y agua. Ahí faltaría ponerle el agua, ¿sí? Pero se produce agua. Esa sería la fosforilación oxidativa, ¿sí? Normalmente vamos a decir que la fosforilación oxidativa está acoplada a la cadena de transporte de electrones. Así que la cadena de transporte de electrones entrega la energía necesaria para que en la fosforilación oxidativa se pueda producir ATP. ¿Sí? Entonces, si vamos a ver paso por paso, la cadena de transporte de electrones es un proceso que va liberando la energía de los electrones del combustible, o sea, la cadena de transporte es exergónica, ¿sí? Tiene un delta G negativo, es un proceso espontáneo y exergónico. Con esa energía se forma el gradiente de protones, que producir un gradiente es un proceso energónico, requiere energía. Igual que lo que pasaba en fotosíntesis, la disipación del gradiente, que eso libera energía, permite la síntesis de ATP, que es un proceso energónico, requiere energía. Entonces, como decía, decimos que la cadena de transporte de electrones está acoplada a la fosforilación oxidativa. Bien, normalmente todos los tejidos se da ese acoplamiento, pero hay algunos tejidos que se llaman grasa parda, que tienen en su componente de membrana interna mitocondrial un compuesto que se llama desacoplante, que lo que hace es que los protones vuelvan a ingresar a la matriz mitocondrial sin pasar por la ATP sintetasa. Entonces, cuando reingresan, no producen ATP. Por el cambio, lo que sucede es que al ingresar liberan toda su energía en forma de calor. ¿Sí? La grasa parda es un tipo de tejido que produce calor. ¿Sí? Lo tienen, por ejemplo, los osos polares, los osos pardos, y es lo que les permite invernar, ¿sí? Y no perder temperatura. La grasa parda va consumiendo parte del combustible y va liberando energía en forma de calor,
y lo tenemos nosotros los humanos, ¿sí? Cuando somos bebés tenemos un parche de grasa parda en la espalda y otro parche de grasa parda alrededor de la arteria aorta, que calefacciona la sangre del bebé cuando es muy chico y permite que el bebé sobreviva cuando la mamá lo deja abandonado en un tacho de basura, ¿sí? A veces, cuando suceden esas cosas horribles, el bebé queda con vida porque no pierde demasiado calor, ¿sí? No pierde demasiada temperatura porque la grasa parda lo mantiene con vida. Bien, entonces, en cuanto a cuándo rinde esto, en cuanto a moléculas de ATP, ¿sí? En general vamos a decir que un NADH equivale a la síntesis de 2,5 moléculas de ATP. ¿Sí? Los libros generalmente lo aproximan a 3, como si los biólogos no supiesen usar números con coma, pero en sentido estricto son 2,5 moléculas de ATP. Y un FADH, como produce menos gradiente de protones, va a rendir menos cantidad de moléculas de ATP. ¿Sí? Produce 1,5 moléculas de ATP. Entonces, empecemos con lo que sucede en el citoplasma, con la glucólisis. A partir de la glucosa se producen 2 moléculas de ATP. Tenemos ahí en la ganancia de ATP 2 moléculas de ATP. En la producción del NADH, lo que sucede es que ese NADH está en el citoplasma. Para entrar en la cadena respiratoria, tendría que estar en la matriz mitocondrial y no hay un medio de transporte directo del NADH del citoplasma a la matriz. Lo que sucede es que hay proteínas en la membrana mitocondrial que convierten el NADH en ADMAS en el citoplasma y usan los electrones para producir coenzimas reducidas. En la mayoría de los tejidos, lo que sucede es que el NADH del citoplasma se termina convirtiendo en FADH2 en la matriz mitocondrial, con lo cual 2 de NADH se produciría 2 de FADH2, 2 moléculas de 1,5, esas son 3 moléculas de ATP. Solamente hay un tejido que puede convertir el NADH del citoplasma en NADH de la matriz mitocondrial, que son las células del hígado. Entonces, 2 de NADH afuera se convierten en 2 de NADH adentro y cada una rinde 2,5. O sea, en total son 5 moléculas de ATP. Por eso acá dice 5/3. Dependiendo del tejido, se va a producir más o menos ATP. Entonces, ya en la matriz mitocondrial tenemos en primer paso la descarboxilación del piruvato, que produce 2 moléculas de NADH que van a ir a parar a la cadena respiratoria y ligado a eso la fosforilación oxidativa, y 2 de NADH se van a convertir en 5 de ATP, 2 moléculas de acetilcoenzima A y 2 moléculas de dióxido de carbono. Eso ocurría en la descarboxilación del piruvato. Las 2 moléculas de acetilcoenzima A se van a convertir en 6 moléculas de NADH, 2 de FADH2 y 2 de GTP, que equivalen a ATP, y 4 dióxidos de carbono,
que se eliminan. Las 6 moléculas de NADH en la cadena respiratoria se van a convertir en 15 moléculas de ATP, las 2 de FADH2 en 3 moléculas de ATP, y tenemos que los GTPs equivalen a 2 ATPs. ¿Sí? No es que tengan que estudiarse este rendimiento energético paso por paso, lo importante es que vean, ¿sí?, que por respiración celular obtenemos entre 32 y 30 moléculas de ATP total. ¿Sí? Lo importante es que distingan que si comparamos a la respiración celular con la fermentación se obtiene energía solamente por glucólisis. O sea, en la fermentación se obtienen nada más que 2 moléculas de ATP. Y acá estamos obteniendo, en el peor de los casos, 30 moléculas de ATP. Es decir, 15 veces más ATP se produce por respiración celular que por fermentación. Y eso es producto de que la respiración celular oxida completamente al combustible. ¿Sí? Al oxidarlo por completo, se le puede extraer más energía a ese combustible. Bien. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nada. Bien, entonces vamos a hacer, finalmente creo que vamos a poder hacer un intervalo de 15 minutos como hacemos siempre. Sí, entonces son 8:05, volvemos 8:20. Bueno, ahora me fijo azul. Decía que continuamos. Vamos a pasar entonces a hablar de lo último que tenemos para la clase de hoy, que es la beta-oxidación de ácidos grasos, que como su nombre indica es una oxidación que le ocurre a los ácidos grasos, que nos va a dar como resultado una gran cantidad de ATP. ¿Sí? Si estos ácidos grasos son de cadena larga, el proceso de beta-oxidación va a estar ocurriendo en el peroxisoma, y si son ácidos grasos de cadena corta, el proceso va a ocurrir en la mitocondria. ¿Sí? Entonces, sea cual sea de los dos lugares donde partimos de un ácido graso, que estaría representado acá, que está unido a una coenzima A, ¿sí? De ahí el nombre acil-CoA. Recuerden que acil era la abreviatura para referir a ácidos grasos. ¿Sí? Unir ese ácido graso a la coenzima A fue un proceso que consumió ATP. ¿Sí? Entonces hay un gasto energético necesario para hacer al principio, antes de empezar con la beta-oxidación. No importa la serie de pasos, ¿sí?, el detalle de la serie de pasos, lo que importa es que ese acil-CoA se va
a ir rompiendo en grupitos de 2 carbonos. ¿Sí? Nos van a quedar 2 carbonos, los que tenemos acá al final. 2 carbonos unidos a la coenzima A y el resto del ácido graso nos va a quedar unido a otra coenzima A. ¿Sí? Es un acil-CoA, pero con 2 carbonos menos. ¿Sí? De ahí el nombre beta oxidación, porque se va a oxidar el carbono beta. Es una manera de enumerar los carbonos, es decirle al primero alfa, al segundo beta. ¿Sí? El segundo carbono es el que se oxida, se rompe el enlace con el tercer carbono y se va reduciendo el tamaño del ácido graso de a 2 carbonos. Ese reciclo después se va repitiendo y el ácido graso se va a ir fragmentando todo en grupitos de acetil coenzima A. ¿Sí? Estos grupitos de 2 carbonos con la coenzima A son lo mismo que venía de la descarboxilación del piruvato. En ese proceso de repeticiones del ciclo se va a producir además una molécula de FADH2 y una molécula de NADH. Entonces uno puede preguntarse dónde viene la ganancia energética de hacer esto. Si la ganancia energética viene de que el acetilcoenzima A que se produce va a entregar sus carbonos al ciclo de Krebs, igual que lo haría la acetilcoenzima A que viene de la glucosa. Si no importa de qué origen sea, la acetilcoenzima A hace lo que hace, entregar los carbonos al grupo como es, los componentes del ciclo de Krebs. Entonces, como resultado del ciclo de Krebs, por cada acetilcoenzima A se van a producir 3 NADH, un FADH y un GTP. ¿Sí? Y todos los FADHs que se producen tanto en la beta-oxidación como en el ciclo de Krebs, y todos los NADH que se producen en la beta-oxidación y en el ciclo de Krebs, van a entregar los electrones a la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Ahí van a seguir la misma ruta que vendrían si los electrones fueran de la glucosa. ¿Sí? Ahí es donde las vías se igualan. Bien, entonces, si uno comparase, por ejemplo, la cantidad de ATP que se obtiene haciendo beta-oxidación de ácidos grasos, de un ácido graso de 12 carbonos, si digo uno de 12 carbonos, para poder comparar lo que nos daría 2 moléculas de glucosa, cada una de 6, un total de 12 carbonos. Lo que observaríamos sería que no quiero hacer las cuentas en detalle, no vale la pena marearlos con cuánto NADH, cuánto FADH y cuánto acetilcoenzima A se produce, pero quiero que sepan que si comparamos la beta-oxidación de ácidos grasos con la oxidación de la glucosa, la beta-oxidación de ácidos grasos va a entregar más cantidad de energía para hacer ATP. ¿Sí? Y eso va más allá del largo, ¿sí? Porque si comparásemos cantidades iguales de carbonos, la beta-oxidación también sigue dando más energía que el ATP, que la glucosa, perdón. Entonces, la idea es que los ácidos grasos van a ofrecer más energía, pero sin embargo no van a ser el combustible principal para las células.
Y eso se debe a una diversa cantidad de motivos. Primero que nada, la glucosa es ideal porque es una molécula polar y pequeña. Entonces se puede transportar disuelta en el agua de la sangre. Entra a las células mediante un carril o transportador específico, ¿sí? Sin gasto de energía, y en un proceso pasivo puede entrar a cualquier célula del organismo. La glucosa va a entregar su energía al ATP, ya sea por fermentación o por respiración celular, o sea, se le puede extraer energía en un medio aeróbico o anaeróbico, ¿sí? Y ahí nos vamos a obtener la energía a partir de la glucosa. En el caso de los ácidos grasos, como son anfipáticos, no pueden ir sueltos en sangre, ¿sí? Porque si van sueltos en la sangre van a producir un efecto de detergente y van a ir rompiendo las membranas celulares. ¿Sí? Entonces los ácidos grasos tienen que viajar asociados a proteínas, ¿sí? Además, los ácidos grasos están acumulados no en todas las células, sino en un tipo particular de células, que es las células del tejido adiposo. ¿Sí? Entonces, para consumirlas, primero se tiene que activar la degradación de ese tejido adiposo, ¿sí? La degradación de las moléculas de grasa en animales, para que empiecen a producir ácidos grasos a partir de los triacilglicéridos que tienen las grasas, ¿sí? Se van a cargar las proteínas de ácidos grasos y esas van a transportarse por la sangre. Para entrar a las células, como es una proteína, no puede entrar por difusión simple y facilitada, ¿sí? Tiene que entrar por un proceso de endocitosis mediada por receptor, que como vimos era un proceso activo que requería energía. Y por último, toda la energía que se obtiene de degradar un ácido graso se obtiene mediante la vía aeróbica, porque todo el ATP se va a producir después de la cadena respiratoria en la fosforilación oxidativa. Entonces los ácidos grasos no se pueden fermentar. ¿Sí? Entonces entregan más energía en total que la glucosa. ¿Por qué? Porque si uno compara un ácido graso con una molécula de glucosa, en la glucosa cada carbono ya está unido a un oxígeno por lo menos, salvo el del carbonilo que está unido 2 veces a un oxígeno. Mientras que en un ácido graso tenemos en la punta el grupo ácido y en el resto de los carbonos e hidrógenos unidos. ¿Sí? Entonces la idea es que el ácido graso tiene más enlaces que se pueden oxidar, porque está menos oxidado que una molécula de glucosa, y por eso es que es más rendidor en cuanto a energía, porque tiene más carbonos que pueden llegar a ser oxidables. Pero como yo digo, insisto, no es la fuente principal de energía de las células, porque es difícil de transportar, difícil que entre a la célula. El proceso solamente se puede hacer en la vía aeróbica, ¿sí? Solamente se puede extraer energía en la fosforilación oxidativa, ¿sí? Tiene toda una serie de problemas
que hace que no sea la fuente ideal de energía. Bien. ¿Se entendió entonces la beta-oxidación de ácidos grasos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, ¿en qué parte, Alexander? Sí, lo último que estaba diciendo es que si bien los ácidos grasos entregan más cantidad de energía por cantidad de carbono, ¿sí? Comparando iguales cantidades de carbono, de ácido graso o de glucosa, vas a obtener más ATP por beta-oxidación del ácido graso. No es el ácido graso la fuente ideal de energía, producto de que es, primero, una molécula anfipática, que en sangre no puede viajar disuelta solita, sino que tiene que viajar asociada a una proteína. El ácido graso no está almacenado en todas las células como lo está la glucosa. Entonces el ácido graso está almacenado solamente en las células del tejido adiposo. ¿Sí? El tejido adiposo tiene que activarse la degradación de las grasas para producir los ácidos grasos y subirlos a la proteína transportadora. Sí, entonces tiene que viajar transportado en sangre desde su lugar de almacenamiento hasta, por ejemplo, los músculos. Sí, en los músculos, para entrar, tiene que hacerlo mediante un proceso activo, que es la endocitosis mediada por receptor, porque como está pegada a una proteína, es demasiado grande, demasiado polar, y no puede difundir a través de membrana. ¿Sí? Entonces también es más costoso que entre a las células. Una vez que el ácido graso entra a las células, ahí se le puede hacer la beta-oxidación, pero la energía, el ATP, se va a obtener solamente cuando se produzca la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Entonces, no se puede fermentar al ácido graso, sino se puede extraer energía por la vía anaeróbica. ¿Sí? Todos esos motivos hacen que, si bien rinde más ATP, sea la glucosa el combustible principal y no el ácido graso. Ahí está. Bien. Otro detalle que no les comenté, que les voy a comentar ahora, es que, por ejemplo, cuando estamos en la cadena respiratoria, ¿sí? El aceptor final de electrones es el oxígeno, ¿sí? Este citocromo 4 es una hemoproteína, o sea, una proteína con un grupo hemo, donde se puede unir al oxígeno, ¿sí? Pero si uno, por ejemplo, aspirase monóxido de carbono, que es CO, carbono con un solo oxígeno, ¿sí? Primero que el monóxido de carbono tiene más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, si uno aspira a los dos gases, oxígeno y monóxido de carbono, se va a unir más fuertemente el monóxido de carbono y la hemoglobina va a dejar de transportar oxígeno.
¿sí? De la misma forma, el monóxido de carbono se puede unir al complejo 4 y no da reacción química, no es un aceptor de electrones y no se puede reducir a otro compuesto. Entonces, lo que sucede con ese monóxido de carbono es que termina siendo un inhibidor competitivo. ¿Sí? Piensen que el complejo 4 es una especie de enzima de membrana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se mete en el mismo sitio que el oxígeno, compiten los dos por el sitio, pero no da reacción química al monóxido de carbono. ¿Sí? Entonces es como que bloquea a la enzima. ¿Sí? No le permite unirse a su ligando normal, que es el oxígeno, y que reciba los electrones. Entonces, lo que tiene de curioso es que, por ejemplo, cuando hay un incendio, ¿sí? La mayor cantidad de gente no se muere por el fuego en sí, sino por aspirar monóxido de carbono. ¿Sí? Si uno, por ejemplo, es rescatado del incendio, lo que hacen es ponerte una mascarilla de oxígeno. ¿Por qué? Porque si te dan una gran concentración de oxígeno, se puede desplazar al inhibidor competitivo. ¿Sí? Se puede desplazar al monóxido de carbono. ¿Sí? Si fuera necesario, si hubiese aspirado mucho monóxido de carbono y la mascarilla no funciona, en los hospitales hay una cámara que se llama cámara hiperbárica, que es un recipiente donde te meten y te entregan una cantidad elevada de oxígeno suficiente como para que se desprenda ese monóxido de carbono de la hemoglobina y del complejo 4. Por otro lado, hay otra sustancia que es el cianuro, que también es un inhibidor del complejo 4, pero es un inhibidor no competitivo. Y entonces, si uno consume cianuro, que como sabrán es un veneno, lo que sucede es que no se puede unir el oxígeno al complejo 4 y no puede recibir electrones. Entonces, los electrones se van a ir trabando en el citocromo C, en el complejo 3, en el complejo Q, en el complejo 1, ¿sí? Y no van a poder avanzar ni producir el gradiente de protones. Entonces, si uno consume cianuro, el resultado es que no se produce gradiente, y al no producir gradiente, en la fosforilación oxidativa no se produce ATP. ¿Sí? Por eso es que el cianuro es venenoso, ¿sí? Porque impide que las células del organismo produzcan moléculas de ATP, ¿sí? Por eso te mata. Entonces tenemos para el complejo 4 un ejemplo de un inhibidor competitivo, que es el monóxido de carbono, y uno no competitivo, que es el cianuro. ¿Sí? Recuerden que el inhibidor no competitivo no se puede desplazar agregando más sustrato, ¿sí? Agregando más oxígeno, en este caso. ¿Sí? Porque se unen en un sitio distinto. Bien, ¿se entendió entonces? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien.
Bien, entonces, como les decía, hoy estoy con mucho dolor de garganta, así que vamos a hacer una clase relativamente corta, ¿sí? Igual vimos todos los temas que teníamos que ver. La vez que viene vamos a estar con el PDF de la clase 13, que es el PDF de la clase de integración, donde vamos a ver algunas cosas nuevas de nutrición y vamos a repasar las enfermedades moleculares que tienen que tener en cuenta para el momento del parcial, ¿sí? Así que conviene que las revisen las enfermedades moleculares, ¿sí? Que le echen una ojeada al PDF de la clase 13, estudien mucho y los veré el sábado. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao.